Buenas noches, son las 8:01 de la noche. Mi nombre es Daniela Peña, soy estudiante de la ULACID. Estoy realizando mi TCU con las tutorías de ciencias para estudiantes de séptimo y octavo año. De momento aún no tenemos estudiantes en la clase, entonces esperaremos hasta las 8:20 y de ser así, de igual manera, iniciaremos con la lección.
Ok, muy buenas noches. Mi nombre es Daniela Peña, soy estudiante de la ULACID, soy parte del programa de tutorías y en esta forma estoy realizando mi trabajo comunal universitario. Bueno, en la clase de hoy de octavo grado tenemos lo que va a ser la tabla periódica. La vamos a explicar a continuación, que voy a compartir pantalla. Ok, para empezar con la clase, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la tabla periódica. Bueno, en 1869 el químico ruso Dmitri Mendeleev presentó su sistema de ordenación de los elementos que con el paso del tiempo se ha convertido en, bueno, un ícono en la ciencia y en la cultura para conmemorar su siglo y medio de vida con las Naciones Unidas. Ha declarado en el 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica. Bueno, que para entender un poquito más la tabla periódica, bueno, los elementos de la naturaleza se han agrupado en diversas formas, bueno, a lo largo de la historia, pero fue hace 150 años que el ruso Dmitri Mendeleev que vivió entre 1834 y 1907, presenta lo que es hoy en día la tabla periódica para reunir todos los elementos y también incluso los que se iban a descubrir más adelante. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero para entender un poco más a profundidad qué es la tabla periódica, bueno, la tabla periódica, em, vamos a hablar de lo que son elementos químicos, que es la parte de la materia constituida por átomos de la misma clase y que no puede ser descompuesta en otras más simples mediante una reacción química. Bueno, cualquier ser vivo o inerte está constituido por varios elementos químicos. Por ejemplo, un teléfono móvil se puede encontrar alrededor de tal vez de 30 distintos. Por ejemplo, oro, tal vez plata, cobre. Y por ejemplo, en el cuerpo humano se pueden encontrar 59 elementos químicos. Ahora, vamos a hablar un poquito más de cuántos elementos químicos se han confirmado y se han descubierto. Son 118 elementos químicos. Los cuatro últimos van a ser nionio, moscovio, teneso y oganeso. Bueno, grandes laboratorios como de Rusia, Japón y Estados Unidos y Alemania compiten por ser los primeros en obtener los siguientes, que es el 119 y el 120. Bueno, ahora, ¿qué es la tabla periódica? Anteriormente, como mencioné, es una tabla donde todos los elementos químicos se ordenan por su número anatómico, em, ya sea por número, bueno, en este caso por número de protones. Una disposición demuestra tendencias periódicas que va a reunir a ciertos elementos por un comportamiento similar, ¿verdad? Entonces, ya una vez sabido esto, bueno, tenemos lo que es la tabla periódica. Estos son unos puntos importantes de, bueno, de nuestra lección, ¿verdad? En este caso, ¿qué es la tabla periódica? Ya hemos hablado que todo el mundo está hecho de átomos, átomos del mismo tipo, se llaman elementos. Y la tabla periódica es una forma de organizar todos estos elementos. Bueno, va a ordenar periódicamente según el número anatómico, como antes mencionamos, y los elementos similares se encuentran cerca unos de otros, por ejemplo. Ahora sí, hablando un poco más de cómo se conforma la tabla periódica, tenemos los símbolos químicos, que son los elementos que están representados por un símbolo de una o dos letras. Esa va a ser la cantidad de letras que va a representar nuestros símbolos químicos. La primera letra siempre va a ser mayúscula y la segunda minúscula. Y esto, digamos, la mayoría de los nombres de los elementos van a venir derivados del latín. Por ejemplo, en el caso de
cobre. Va a ser porque la última palabra va a ser, porque la palabra latina es coprium, que significa cobre en latín. Ok, ahora en este caso vamos a hablar de los grupos que vamos a tener en la tabla periódica. En este caso, en esta diapositiva, tenemos solo algunos, pero vamos, esas son como la clasificación de la mayoría, pero vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿verdad? Vamos a tener los metales, que los metales se pueden encontrar a la izquierda y en medio de la tabla periódica. Por ejemplo, en el caso de los metales, vamos a tener lo que sería a partir de, bueno, estos van a ser metales hasta acá, hasta donde está la ZN y el CN, y de acá, toda esta zona van a ser los metales, que son los metales o metales de transición. Y vamos a hablar un poquito más sobre cada columna. Bueno, aquí, en los que sean de color celeste, vamos a tener lo que son, pues, los no metales, que los no metales se pueden encontrar de la derecha de la tabla periódica. En este caso van a ser estos de aquí y también el H, que ese es el hidrógeno. Bueno, en el caso de esta línea roja que tenemos aquí, vamos a tener los metales alcalinos. Estos son metales alcalinos. Ahora, bueno, este es el rojo, los metales alcalinos. Los rosados, vamos a tener los, perdón, vamos a tener los alcalinoterrios. Estos se llaman alcalinoterrios. Luego a partir de acá hasta esta parte se van a llamar metales de transición. Estos son muy comunes de encontrar más que los otros. Por ejemplo, en este grupo vamos a tener metales conocidos como lo que van a ser cobre, cobalto, hierro, oro, plata, que son metales que se utilizan mucho a nivel de industria. Ok, entonces ahora otros metales van a ser a partir de antes de la rayita, todos los que sean, bueno, estos de acá van a ser clasificados como otros metales. Ahora, estos de acá, ¿cómo los vamos a clasificar? Estos de aquí que están en verde, como un verde oscuro, esos se llaman metaloides. Es como una transición entre los metales y los no metales. Que esa rayita de ahí nos va a ayudar a distinguirlos más que todo para poder organizarlos. De ahí, los celestes habíamos comentado que son pues no metales. Y los de este lado también se clasifican como, los de esta línea también se clasifican como lantandinos. Y en el caso de estos últimos, de esta última línea, son los gases nobles. Ahora tenemos también grupos y periodos, ¿verdad? Los grupos son los que están numerados aquí, como habíamos dicho, alcalinos, alcalinoterros, metal de transición, pero eso no se encuentra en grupos. En el caso de los metaloides, gases nobles, esos van a ser los grupos. Los periodos son las filas que se encuentran en horizontal, que son las del 1 al 7, pero en amarillo en este caso. Ahora, áreas claves van a ser los metales de transición. 2 y 3 son metales de transición en este caso. Grupo 1 son los elementos que se denominan metales alcalinos. Grupo 7 son los halógenos, o también también se le pueden llamar, en este caso son halógenos para el grupo de octavo.
Y digamos, en este caso, realmente aquí un 8, pero yo le puse 0 para identificarlo de otra forma distinta. Los elementos del grupo 0 van a ser los gases nobles. Esos son como los más presentes en lo que ustedes van a aprender de octavo año. Ok, entonces esto sería una información general de la tabla periódica. En este caso, ya que el día de hoy no tuvimos alumnos, podemos para el día de mañana, martes, el viernes, sábado u domingo, aprender un poquito más a profundidad el nombre de varios elementos. Y entonces, bueno, muchas gracias por la atención y espero que esta clase haya sido de provecho para todos y todas. Con esto damos por concluida la clase, la primera clase de octavo año de ciencias. Con esto la damos concluida y espero que todo les haya quedado claro y en un caso de necesitar otro, como se mencionó antes, estaré los otros días presente. Buenas noches.